Hola mis amigos, ¿cómo están? Un placer como siempre aquí en Café para todos ustedes desde Idea Marketing Podcast. Y estamos de nuevo con Rita Zanó, la experta, la madre de dragones del podcasting, porque señores, el podcasting está haciendo muchas cosas, está dándonos de qué hablar, se está adueñando de tanto y por supuesto, Rita, bienvenida a tu canal, a tu casa. Hola Joseph, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. De verdad que este es un espacio súper chévere y además me siento cómoda haciéndolo. Qué bueno, qué bueno. Esa es un poco la intención. El podcasting, Rita, como herramienta de marketing personal y de marca. ¡Qué explosión! Algunas preguntas que podemos tener para esto. Vamos a empezar de inmediato. ¿Qué hace tan especial al podcast? Es decir, ¿lo era o lo empieza a hacer frente a otros formatos como el video o el blog? Vale, en verdad, bueno, como ya saben, este tema a mí me apasiona un montón. Sin embargo, cuando nosotros armamos la estrategia digital como tal, siempre estamos metiendo como una parte de podcast. ¿Por qué? De hecho, no solamente de producir el podcast, también muchas de las marcas lo que están haciendo es buscando a podcasters, ¿verdad? Que puedan conseguir alguna entrevista. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo que empezamos a hacer es una retroalimentación en el sentido que empezamos a hacer hasta networking dentro del podcast. Entonces, bueno, se está agarrando como sugerencia, como una opción para que las marcas personales y comerciales puedan estar, ¿ok? Cuando hablamos un poco de que es Rita, pero entonces que ya no hago video o no hago blog, como bien lo acabas de especificar en la pregunta, pues bueno, la respuesta es que hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque de un podcast, o sea, de un episodio, podemos sacar derivados de cápsulas, clics, como los quieras llamar, que eso genera contenido para tu marca, tanto personal como comercial. Entonces es algo que debemos aprovechar al máximo. Y yo siempre, la primera pregunta que viene es, me estoy abrumando, es que es demasiado, tengo que hacer demasiado. No, no es que tienes que hacer demasiado, es, si tú vas a escribir un blog, pues de ahí puedes derivar completamente a un podcast, a un episodio de podcast. Entonces, lo que se suele hacer en las estrategias es que se hacen retroalimentaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que de un blog, si tú quieres escuchar más, porque entrevisté a Joseph como especialista, pues te invito a que escuches o veas mi podcast, mi episodio número tal, con la información tal. Entonces, como que lo que hacemos es que aprovechamos el contenido al máximo para sacar el mayor de las cosas posibles con la información y no quedarnos y encerrarnos en un nicho, porque recordemos que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, tenemos que saber que hay gente que es visual, otra gente que es auditiva, otra gente que se come los libros y le encanta eso, entonces tiene que haber para todos los gustos. Y nos estamos dando cuenta cada vez más que la gente está escuchando podcast cuando camina, hace ejercicio, cocina, se moviliza de un lado a otro. Sí se están utilizando, por ejemplo, de meditación, que los puedes escuchar en tu casa con tranquilidad, en un momento que estés en la noche, que estés por dormir. Entonces, tenemos que entender que hay información. Y también lo hemos dicho en otros episodios también de Café con Café, es que tenemos que entender que el podcast, como tal, están funcionando como esa ventana de la radio, ¿no? Por eso están empezando producciones de streaming o producciones de suscripción para que la gente pueda pagar por tener más contenido. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente muchas veces a lo mejor te dice, es que yo no quiero, en el caso de Spotify, la gente paga para no tener publicidad. Entonces, bueno, es como una especie de, bueno, si la radio lo que me ofrece es un contenido que no quiero, aquí en estas plataformas puedes escuchar lo que tú quieras escuchar y aprender en el día. Entonces, es como una herramienta muy poderosa que debemos utilizar. Sí, de hecho, vemos que es un cambio que de pronto hacia allá también va la gente de YouTube, precisamente.
diciéndote, bueno, si quieres algún tipo de contenido específico, debes hacer el pago, ¿no? Cámbiate del plan libre a un plan más específico, buscando ese tema. Y también lo vemos en el comportamiento de las Alexas, aunque es algo ya más periférico, pero Alexa te vende tantas cosas, empieza Alexa a dejar de escucharte mientras te vende algo, y entiendo que hasta que no asumes un plan, pues Alexa se queda en ese plan del asunto de no te escucho, no te entiendo, te voy a poner otra canción por esto de lo que hablamos. Entonces, ¿será que hacia allá van las audiencias? O sea, estamos conectando también con este formato de podcast, Rita, que está permitiendo a los dueños de nichos o a los usuarios, nosotros de esas plataformas, crear y generar ventas de streaming, crear y generar, o sea, ¿por qué las audiencias están conectando también con todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Mira, lo decía hace un rato y es que, o sea, la audiencia cada vez más quiere ver y escuchar lo que yo quiero en ese momento. Entonces, por ahí es donde se está, o sea, eso tenemos que aprovecharlo, o sea, porque si tenemos una audiencia que quiere saber más sobre temas de marketing, pues este es el nicho como tal, o sea, esto es lo que, hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, ya uno va como en el camino agregando cosas, ¿no? Pero eso es lo que uno tiene que aprovechar. Y darle a esa audiencia como contenido adicional que no consigue o que no puede conseguir en otro lado, ¿no? O sea, que lo tenga ahí, o sea, como vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que le gusta leer las noticias, pero te llega mañana una publicidad y te dice, escucha este podcast o ve este podcast, que te vas a enterar de todas las noticias del día a día. Tú a lo mejor te lo vas a pensar y dices, oye, en vez de yo sentarme a tomar mi café en la mañana viendo noticias, lo que puedo hacer es que mientras voy al trabajo o mientras me movilizo a cualquier lado, puedo escuchar las noticias del día. Y te dan un breve resumen y ya tú con eso como que dices, wow, ya eso es lo que yo necesito. O sea, si eres otro tipo de persona, a lo mejor eso te va a parecer como que no me interesa porque quiero saber más las noticias a detalle. Pero como que brindarle a la gente, o sea, a la audiencia como tal, al consumidor, esas opciones es una maravilla. O sea, y ahora tú tocaste ahí un tema de YouTube. Bueno, en YouTube Podcast, de hecho, si tú les doy un consejo, ¿no? Si tú en el podcast haces subdivisiones, eso te genera un índice. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a hablar de tendencias de marketing, pero tú quieres irte ya donde hablas de las tendencias, tú le das le das clic a ese índice y te lleva directamente para que escuches esa parte. No tienes que escuchar todo el podcast, solamente vas a empezar a utilizar fragmentos, que eso también está interesante. Entonces, es una bandeja enorme de opciones, ¿no? O sea, no te estoy encasillando en algo, ¿no? Yo recuerdo cuando a mí me llevaban al colegio, escuchábamos un programa en Venezuela súper famoso, a mi papá le encantaba y íbamos escuchando eso. Después empezó a salir el tema del tráfico. Entonces, bueno, no, hay que escuchar el tráfico para ver, pero entonces cuando se iba a música, mi papá lo ponía en el programa que a él le gustaba. Entonces, ahí tenías por más que sea opciones, o sea, era nada más saber y cambiabas de acuerdo a eso. Pero bueno, ahora hay más tecnología y nos los están haciendo más fácil. Y te tenemos a ti, Rita, porque hagamos un alto acá, chicos. Recuerden que todavía, les cuento, Instagram no está cobrando todavía, entonces puedo ir a Rita Sano al Instagram de Rita y puedo preguntar y puedo tratar de conectar con ella, porque fíjate, esto es tan importante, Rita, parece, te lo cuento de primera mano, me está pasando, parecen cosas tan sencillas de hacer un índice, de crear un playlist en YouTube, de cómo hago para familiarizarme con Spotify. Parece mentira, pero realmente siempre vamos a necesitar a un experto en el área como tú. Y es interesante saber quienes muchachos no lo han hecho, visiten el Instagram de Rita para que vean un poquito con qué gente trabaja Rita y miren qué fabuloso por también
cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros poder trabajar con ella, una asesoría increíble. Y vuelvo y te repito ahorita, parece tonto, pero sí, hay muchas cosas de las cuales tú nos puedes orientar, eso nos va a acortar el tiempo, que es de lo que hablas. Necesitamos en este mundo tan rápido, preferir tener un resumen de las noticias, me pago el podcast, lo escucho exactamente antes de llegar a la oficina y entonces tengo todas las herramientas que quiero. Perdía yo más tiempo de pronto buscando las noticias una a una. Y Rita, finalmente me parece muy interesante este punto de cierre, está súper bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo a unirlo con el principio. El podcast estaba, no está, tomó más fuerza. ¿Y qué es lo que pasa cuando una marca, o que está sucediendo, sería la pregunta, qué pasa cuando una marca personal o comercial se anima, que es una decisión, a usar su voz? Vale, ahí empezamos que lo hemos hablado también en otros episodios, si no lo han visto, búsquenlo, lo del tema de los nichos. Ahí también empezamos a conectar con ese nicho importante al que queremos llegar y cómo hablarle. Entonces, y creamos esos sentimientos, esa cercanía con el consumidor, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Es que mira, me vino a la mente, hay podcasts para aprender idiomas. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a existir una gama también educativa? O sea, que te puede abrir y dar opciones como tal. Entonces, al crear esa voz o empezar a utilizarla, te crea esa cercanía con el consumidor al que tú le quieres llegar. Y pueden ser de mil maneras. O sea, creo que lo poníamos en ejemplo en otro lado. Por ejemplo, un banco te puede llegar y te dice, pero ¿cómo yo voy a crear un podcast? Bueno, es que tú tienes como mucha información que darle a tu audiencia, que al final se van a convertir en consumidores. O sea, porque a la larga puede ser que se metan en un producto del banco como tal, o digan, wow, este banco me puede asesorar, no sé, voy a poner un ejemplo, en temas de inversiones con criptomonedas. Entonces es como que, bueno, yo lo voy a seguir y eso es una voz que aunque no lo pensemos o no lo veamos de esta manera, es una voz que puede convertirse en una venta. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Ojo, sí aclaro, no quiero decir con esto que esto es de la noche a la mañana, no, señores, esto hay que trabajarlo, o sea, hay que construir. ¿Qué está pasando en estos países de Latinoamérica? Que todavía no sabemos cómo es eso de tener un espacio dentro de un podcast como tal que a mí me guste. Todavía no sabemos cómo medirlo, entonces nos vamos a la parte de televisión. Entonces, como la televisión me genera estas ventas, yo quiero que con un podcast en tanto tiempo, que puede ser muy corto el tiempo, como vuelvo y repito, tienes que construir audiencia, o sea, tienes que ir construyendo marca para poder generar ventas, que no van a ser de inmediatos, pero a la larga va a serlo, porque la gente Sí. se empieza, oye, si hay un podcast aquí que es de un pediatra con una mamá y ellos tienen patrocinadores. Y en verdad tú al ver a través de un pediatra que te refiere a la marca, que va acorde a la ideología del pediatra, pues tú como madre vas a tener como, vamos a decir, el gusanito para investigar y decir, oye, mira, lo que él está recomendando puede ser que a mí me funcione en este momento. Entonces, ahí generas como una conexión entre la marca, el consumidor y la voz de la persona que te lo está diciendo. Yo no sé si cuando uno veía televisión abierta, los comerciales. Hay comerciales que tú todavía te sabes la canción y te conectas y sabes qué producto es. Entonces, qué belleza que tú puedas hacer esa unión en un podcast. O sea, eso, y para allá pareciera que es hacia donde vamos. Sí, sin duda esa es la línea, es lo que está pasando, es hacia donde se mueven las olas y es interesante porque es una oportunidad para todos, ¿ok? Sí. Y es mucho más interesante porque tenemos personas como tú, Rita,
que nos pueden ayudar a lograrlo. Bueno, amigos, ya lo saben, ritasano.com, allí para contactarla, y en Instagram, Rita Sano, al directo, por el DM, allí pues estamos para conectarnos y para crecer. Rita, siempre agradecerte por tu tiempo y por esta oportunidad de compartir para la audiencia. Muchas gracias, Rita. No, vale, gracias a ti. Y para cerrar, voy a dar un consejo bien corto, que es un poco que no pensemos el podcast como algo enorme. Más bien pensemos que es un canal que necesita tu estrategia para poder como transformarse, para poder convertirse en otras cosas. Así que bueno, a la orden en mi Instagram, como bien lo dijo Joseph, Rita Sano, y me pueden escribir sin problema y con gusto les respondo. Usted está viendo Impulsando el Conocimiento, brindando herramientas y soluciones.